Político Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, señor Emilio Pfeffer. Nos van a acompañar, señor presidente, el director general de Aguas, señor Oscar Cristi, el subdirector de Aguas, señor Juan Croco, y el exdirector general de Aguas, señor Carlos Esteves. Recuerdo a sus señorías que en la última sesión se escucharon a los profesores Tatiana Selume y Arturo Fermanduá. En una sesión anterior la comisión escuchó al profesor Enrique Navarro y en la primera sesión se hizo la relación del proyecto y además se escuchó al señor ministro de Obras Públicas. Eso, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Si no hay ninguna palabra solicitada, le daría a don Emilio. Lo ideal, estimado, es no más de 20 minutos, 15, 20 minutos, poder dejar un buen tiempo de preguntas o de consultas respecto de las que se vayan realizando. Si no hay ninguna palabra solicitada, tiene la palabra don Emilio Pfeffer. Bien. Bueno, agradezco la invitación y trataré de ceñirme al tiempo que se me ha dado para referirme a algunos de los aspectos que, en mi opinión, pueden generar algunas dudas de constitucionalidad o, en otras, despejar las que se han planteado al respecto. Pero me parece necesario de forma previa hacer una consideración general para enmarcar el análisis que voy a ir efectuando respecto a 4 temas específicos. Y en ese sentido, lo primero que creo que hay que tener presente, aunque sean cuestiones obvias, que las aguas son un bien nacional de uso público, que eso fue establecido por el constituyente de 1967, en la 8ª reforma que se le introdujo a la Carta de 1925, lo que la actual Constitución reconoce implícitamente. Atendiendo entonces a esa naturaleza de bien nacional de uso público, es que el Estado puede reconocer y constituir derechos de aprovechamiento sobre los mismos. Es en tal sentido, creo, y con ese alcance, que nuestra Constitución asegura que los derechos de los particulares sobre las aguas reconocidos o constituidos en conformidad a la ley otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos, o sea, sobre los derechos, no sobre las aguas, lo que la legislación del Código de Aguas, y no podría ser de otro modo, reitera en su artículo 5º, y es ratificado por la doctrina, por la jurisprudencia de los tribunales ordinarios y del Tribunal Constitucional. Ahora bien, ¿qué consecuencias se derivan del Estatuto Constitucional de las Aguas? Yo creo que uno puede extraer varias que son las que a mi juicio deben llevar y conducir el análisis de las normas de este proyecto de ley. Primero, que se prohíbe configurar una propiedad sobre las aguas mismas. Segundo, que solo se autoriza a constituir o reconocer derechos para su aprovechamiento. En tercer lugar, que centrar la dimensión propietaria en el uso no puede llevar a desnaturalizar el bien. Sigue siendo un bien nacional de uso público y es indudable que los intereses de la colectividad, sean estos considerados como intereses generales de la nación o bajo el concepto de utilidad pública, son factores pertinentes y dignos de ser considerados al momento de otorgar o modificar los derechos de aprovechamiento de agua, como también al regular su ejercicio. Pues, como señala el artículo 6º del Código, son derechos reales que recaen sobre las aguas y permiten un cierto uso o goce de ellos, según lo determine el acto de autoridad pertinente. En cuarto lugar, en estas consideraciones generales, creo que se debe destacar que la propiedad de los derechos de aprovechamiento sobre las aguas está igualmente sometida a la función social
que está llamada a cumplir. Y en este punto debe recordarse que la propia Carta Fundamental señala, en el número 8 de su artículo 19, que es deber del Estado velar porque el derecho del medio ambiente libre de contaminación no sea afectado. En tanto que en el numeral 24 del artículo 19 se entiende que la función de la propiedad comprende la preservación del patrimonio ambiental, dentro del cual cabe la conservación de los caudales de aguas y de las aguas mismas, de lo cual deriva el deber del Estado de adoptar todas las medidas para evitar su agotamiento. Esto se puede engarzar además con el concepto de seguridad nacional que está muy presente en el texto constitucional, que supone o exige resguardar el territorio y, por cierto, el territorio comprende las aguas y también se tiene que engarzar con la noción de bien común como fin primordial del Estado. En quinto lugar, creo que se debe tener presente que las modalidades para desarrollar o concretar la función social de la propiedad no son las mismas tratándose de un derecho de aprovechamiento de agua si se lo compara con otros tipos de propiedad por la naturaleza de bien nacional de uso público que exhiben las aguas. Y esto es lo que explica y justifica, a mi juicio, que los límites y obligaciones a los que se puede sujetar el derecho de aprovechamiento de aguas sean mucho más intensos o gravosos, si se quiere, que los que debe soportar el dueño de otra clase o especie de propiedad. O si lo queremos expresar en términos positivos, las obligaciones o límites que el legislador está facultado constitucionalmente imponer al titular de un derecho real de aprovechamiento de aguas es mucho más amplia, más invasiva, más intensa para el titular del derecho, como ya dije, respecto de aquella que puede establecerse al dueño de otra especie de propiedad. Y esto es así porque las aguas son un bien escaso y cada vez más escaso. Su asignación es compleja y su distribución exige amplias coordinaciones que exigen una organización. De ahí que tratándose de un uso siempre disputado de las aguas, que debe administrar la Dirección General de Aguas, y al ser las aguas un bien nacional de uso público, que el legislador facultó a esa dirección al momento de reconocer el derecho a exigir el cumplimiento de ciertas obligaciones y límites que velan por el interés general, que realizan el bien común, que concretan el deber del Estado de tutelar la preservación de la naturaleza, que tienden a conservar el patrimonio ambiental, el recurso. Todo esto que queda comprendido dentro de la función social de la propiedad. Es decir, si uno quisiera hacer una síntesis, la discreción regulatoria del legislador en la configuración del derecho de aprovechamiento de agua es más amplia que cuando se trata de concretar o de materializar los límites y obligaciones que debe cumplir la propiedad si estamos hablando de otra especie o tipo o clase de propiedad. Bueno, en base a estas consideraciones generales que pueden ser propedéuticas, y teniendo como referencia este marco, y además el texto del proyecto de ley aprobado por la Comisión de Agricultura, me quiero referir a 4 puntos concretos del proyecto. Primero, a la temporalidad de los nuevos derechos de aprovechamiento de aguas que se van a poder otorgar. ¿Son constitucionales esas normas o no? En esto, la iniciativa no ha experimentado mayores cambios si se revisa el texto comparado. Enseguida, el segundo tema al que me quiero referir es a la extinción de los derechos. Y aquí hay que distinguir la extinción de los
derechos que se regula en la nueva normativa respecto de los que se van a otorgar una vez que esta entre a regir, y la extinción de los derechos preexistentes que queda regulada por una norma transitoria. Enseguida, al tercer punto que me quiero referir es a la caducidad de los derechos por cuanto el titular no los inscribe en el conservador y en el catastro público de agua. Y finalmente, me quiero referir también al procedimiento de reclamo, que respecto de estas decisiones que se radican en la Dirección General de Aguas para extinguir y para caducar los derechos, se le reconoce al afectado. En cuanto al primer punto, la temporalidad, esto queda regulado en el artículo 6. El derecho de aprovechamiento es un derecho real, recae sobre las aguas, consiste en el uso y goce temporal de ellas, se dice en esa norma, y este uso y goce temporal se va a reconocer conforme a las reglas, los requisitos, las limitaciones que el propio código establece. Y entonces allí se hace una distinción. El derecho de aprovechamiento se origina en virtud de una concesión o por el solo Ministerio de la Ley como fuentes que le dan origen. Y los que se originan por una concesión lo van a hacer por 30 años, conforme a la disponibilidad de la fuente de abastecimiento y o de sustentabilidad del acuífero, y si la autoridad considera que debe otorgarse un plazo menor, se le exige justificar, se le exige a través de una resolución fundada que así lo establezca, pero ese plazo no va a poder ser inferior a 20 años en el caso de los derechos que tengan carácter de no consultivo. Se puede prorrogar sucesivamente ese derecho de aprovechamiento, a menos que la dirección acredite el no uso efectivo del recurso. El no uso efectivo del recurso. Y esta prórroga se va, en el caso de que se acredite el uso completo del recurso, a otorgar en su integridad, y en el caso de que se trate de una prórroga que solamente justifique el uso parcial, va a hacerse la prórroga sobre la parte utilizada. Eso es en síntesis lo que señala el artículo 6. Pues bien, la pregunta es, ¿se trata de una normativa que se aviene o no con la Constitución? A mi juicio, no merece ninguna reserva de constitucionalidad. El legislador en esta materia se encuentra con libertad, con cierta discreción para los efectos de establecer la regulación de los términos, las condiciones, los requisitos, las modalidades conforme a las cuales se van a poder otorgar a futuro los nuevos derechos de aprovechamiento de aguas. En este sentido, los derechos preexistentes se mantienen incólumes, son indefinidos, y por consiguiente acá no existiría, en mi opinión, ninguna objeción que pudiese plantearse a esta regulación que en síntesis he descrito. En relación a la extinción, segundo tema, la extinción va a operar por no aprovechamiento de las aguas que se conceden en el derecho de aprovechamiento. Está regulada en el artículo 6 bis para los derechos nuevos, y después estas normas, junto con la del artículo primero transitorio del proyecto, rigen para los derechos preexistentes. Y entonces, acá lo que se establece por el proyecto es que se van a extinguir total o parcialmente si su titular no hace uso efectivo de los recursos, y lo reconduce a los términos que se establecen en una norma, cuál es el artículo 129 bis 9. Y acá se distinguen los plazos de extinción. La extinción parcial o total de 5 años para los derechos de aprovechamiento de aguas consultivos, y un plazo de 10 años para los derechos de aprovechamiento de aguas no consultivos. La norma establece que los plazos van a
iniciarse en su cómputo a contar de la publicación de la resolución que dicta la Dirección General de Aguas y que los incluya por primera vez en el listado de derechos de aprovechamiento de aguas que están afectos al pago de patente por no uso. Parece lógico, parece razonable que estos plazos se computen desde ese momento porque la patente es el hecho que grava, en rigor tributo, es el hecho que grava el no uso para conservar esos derechos en el patrimonio de su titular. La norma, además, precisa que aquellos derechos con obras de captación no quedan sujetos a extinción. Es decir, basta con probar, basta con acreditar que se han realizado las obras de captación para que la causal de extinción de estos derechos de aprovechamiento no opere, digamos. Y la norma también define qué es lo que se entiende por estas obras de captación y distingue entre las aguas superficiales, cuando se trate de canales y de obras de conducción, aun cuando sean de orden temporal y se puedan remover periódicamente, se va a entender que están estas ejecutadas, se han realizado, y en el caso de las aguas subterráneas, el concepto del alumbramiento es lo que determina que se entienda que estas obras de captación se han realizado y entonces allí la norma reconduce a bombas de extracción, tuberías y otras instalaciones. Ahora, se regula minuciosamente que estos plazos de 5 y 10 años se suspenden en su cómputo, mientras, y lo que además parece bastante razonable y lógico, mientras se mantengan pendientes de pronunciamiento los permisos que son necesarios, o de tramitación los permisos que son necesarios para construir las obras, solicitudes de traslado de derechos de la dirección de los derechos de aprovechamiento, que se tengan que ir presentando a consecuencia de ciertos trámites que se exigen, digamos. Después se faculta o se suspende el plazo hasta por 4 años de facultad que se le entrega a la Dirección General de Agua, si es que lo pide el titular, si hay una justificación en tal sentido, si es que hay una resolución de calificación ambiental en torno a que no se ha emitido un pronunciamiento y entonces el proyecto, bueno, naturalmente no se puede llevar adelante, o si es que se ha decretado alguna orden de elevar por un tribunal de justicia en algún juicio de nulidad de derecho público, en un recurso de protección. Obviamente que en todas esas hipótesis la norma prevé la facultad para que la facultad del titular del derecho para pedir que se suspenda el plazo y no opere la causal de extinción. Pues bien, esta regulación, a mi juicio, en torno a los nuevos derechos que se van a conferir, que ya hemos dicho son de orden temporal, que facultarían naturalmente, aun cuando sean de carácter temporal, a que opere esta causal de extinción, no me merece tampoco ninguna duda de constitucionalidad. El punto sí que puede generar discusión y en torno al cual se han ido formulando algunas apreciaciones distintas, dice relación con la extinción de los derechos preexistentes que operan bajo la misma lógica que he reseñado anteriormente. Y entonces, aquí la pregunta es, si es constitucional la extinción de los derechos de aprovechamiento de aguas preexistentes en la parte no efectivamente utilizada. Y mi respuesta es que eso es constitucional, y lo voy a fundamentar. Primero, la causal es clara, se extinguen por no uso. Y entonces lo que uno debe preguntarse es, ¿para qué se solicitaron? Se solicitaron y otorgaron con la finalidad de usarlos en una actividad productiva, minera, agrícola u otro. Y por consiguiente, no se extinguen si es que se están usando. Y tampoco no se extinguen si se cuenta con las obras de captación. Es decir, hay una presunción legal en el sentido de que basta con probar la existencia de las obras de captación para que este uso quede debidamente acreditado.
Y estas obras de captación no representan para el titular, a mi juicio, una carga que no pudo prever al solicitarlo. Esa era una situación de la que tenía que acabar el conocimiento. Es decir, iba, diría yo, íncita y anexa al título con el que cuenta y que es su derecho. Por lo demás, ya decía que se entiende por obras de captación de agua, tratándose de las superficiales, las que solamente permitan incorporarla a los canales, y otras obras de conducción y tratándose de las subterráneas, las obras que permiten su alumbramiento. Es decir, el legislador no impone una exigencia imposible de cumplir para el titular, es proporcional y razonable. Además, el plazo que se le otorga de 5 y 10 años, con todas las suspensiones a que hemos hecho referencia, parece prudente para ejecutar estas obras de captación. Pero más allá de todas esas consideraciones que pueden ser apreciaciones subjetivas, que además podrían controvertirse desde el punto de vista de su sustento fáctico, lo que a mi juicio hace fuerza y le da mayor consistencia a la constitucionalidad de esta causal de extinción de los derechos preexistentes es que el cumplimiento de esta obligación depende solo del interesado. Es decir, está en su decisión ejecutar las obras o llevar adelante las acciones suficientes y duras para evitar que su derecho se extinga. Es decir, es el titular quien se va a situar por su inacción en la hipótesis que configura la extinción de su derecho de aprovechamiento de agua. De suerte que carece, a mi juicio, de legitimidad para reclamar y alzarse en contra de esa, entre comillas, sanción en aplicación de principios generales de derecho. Porque nadie puede ser privado, o no se puede entender que a nadie se le priva de aquello a lo que voluntariamente renuncia. Y ocurre que acá es de responsabilidades de resorte del titular del derecho de aprovechamiento de agua simplemente ejecutar las obras de captación que sean las necesarias para ese alumbramiento o para esa canalización de las aguas, que es la condición que acredita que efectivamente las está usando. Y este principio de que carece de legitimidad para reclamar y alzarse en contra de una eventual sanción, quien se situó voluntariamente en la hipótesis que definió al legislador para hacerla efectiva, está reconocida, decía, como principio general de derecho, pero además validada reiteradamente por los tribunales de justicia y por el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional en la causa referida a los loteos señaló de manera explícita que el titular de un predio que lo urbaniza, que lo lotea, al que se le obliga a ceder espacios comunes, no puede pretender, porque es su propia decisión luego que estos espacios comunes le sean reconocidos por vía de una indemnización. Entonces, el legislador, a mi juicio, se encuentra constitucionalmente facultado para establecer regulaciones proporcionales y razonables que garanticen el efectivo uso de las aguas por el titular del derecho. Y en caso contrario, para diseñar los instrumentos que así se lo exijan, de suerte que al establecer la norma que se extinguen los derechos de aprovechamiento de agua si el titular no cumple con el fin perseguido, me parece a mí que no se está en una hipótesis de privación, sino que simplemente del incumplimiento de una obligación asumida al solicitar el derecho que se le otorgó, sujeto a esa implícita condición. Y esa conclusión fluye de la naturaleza de bien nacional de uso público de las aguas, de la finalidad que se persigue al otorgar el derecho de aprovechamiento constitucionalmente exigida y de la función social de la propiedad, que, como ya señalé, habilita a la imposición de límites y obligaciones de mayor entidad que aquellas que pueden establecerse en relación a otras especies de propiedad.
Despejado el punto de que, a mi juicio, respecto a los derechos de aprovechamiento de aguas preexistentes, no se puede sostener la inconstitucionalidad en el caso de que se configuren estas hipótesis que conducen a su extinción. Sí, creo que hay que salvar una situación que se suscita como consecuencia de la norma que está prevista en la disposición transitoria. Me explico. Señalé que el plazo de 5 o 10 años dentro del cual se deben construir las obras de las aguas para enervar que se extinga el derecho, se va a computar desde que la Dirección General de Aguas incluya esos derechos en el listado de derechos de aprovechamiento de aguas afectos al pago de patentes. En rigor, ya dije, un tributo por no uso de las aguas. Pero podría ocurrir que cuando la ley entre en vigencia, el plazo de 5 o 10 años haya transcurrido o reste un breve lapso para que, ejecutándose las obras de captación con todas las suspensiones a que se tiene derecho por el titular, digamos, ese periodo de 5 o 10 años ya haya concluido o esté próximo a concluir. En esa hipótesis sí la norma va a devenir en inconstitucional por falta de razonabilidad, porque colocaría al afectado en una imposibilidad de cumplimiento. Y además porque conlleva una aplicación retroactiva de lo que en ella se regula, y podría sostenerse de que al haberse establecido o al haberse precisado que la extinción del derecho de aprovechamiento es una causal de término del derecho o de la concesión nueva, que conlleva una aplicación retroactiva de lo que en esa de lo que en la norma se está regulando. Ahora, para salvar esta incongruencia y superar esta inconstitucionalidad, bastaría con establecer en el artículo primero transitorio que esos plazos se van a iniciar en su cómputo a contar de la entrada en vigencia de la nueva ley. Me refiero ahora a la caducidad. El código establece que todos los derechos de aprovechamiento deben estar inscritos en el conservador de bienes raíces y se establece además que la Dirección General de Aguas lleva un catastro público de aguas. Pues bien, hoy no todos los derechos están incluidos en este catastro público de aguas, que parece que es un instrumento que resulta necesario para una gestión eficiente de la administración del agua por parte de la autoridad, conocer la oferta, quiénes son los titulares, de dónde se extraen, en fin. Pues bien, ¿qué es lo que se prevé aquí? El proyecto agrega una sanción al incumplimiento de esta obligación, una sanción que es, en su naturaleza jurídica, la caducidad, y que en el artículo 150 se prevé para los derechos de aprovechamiento de agua que en el futuro se concedan o se vayan a regularizar. Entonces, previo a dictarse el acto administrativo de constitución del derecho, la Dirección General de Aguas tiene que requerirle al titular, digamos, que vaya depositando los fondos, porque deposite los fondos para que se pueda hacer esta inscripción. Se consignan los dineros, los recursos, se dicta la resolución, queda firme y se procede a inscribirla dentro de los plazos que la norma indica, no recuerdo, 15 días en el conservador y en el catastro público de agua. Y lo mismo se aplica respecto de las regularizaciones de los derechos de aprovechamiento que están tratadas en el artículo segundo transitorio. La norma establece que hay ciertos derechos que están exentos de la declaración de caducidad, digamos, los de servicios sanitarios rurales, digamos, los de los indígenas o comunidades indígenas,
ciertas comunidades agrícolas, digamos. Bueno, y después el artículo segundo transitorio señala que desde que se publica la ley se otorga un plazo de meses para inscribir los derechos de aprovechamiento en el conservador y en el catastro público que lleva la Dirección General de Agua, y estos plazos son distintos, por ejemplo, para pequeños productores agrícolas. Se precisa que la Dirección General de Agua tiene que publicar en su sitio web de manera íntegra todos los derechos de aprovechamiento que resulten acreditados. Después se da un nuevo plazo para que los derechos que no hubiesen sido incluidos en ese listado como cumpliendo con la condición de estar inscritos en el catastro público de agua se corrijan. Y concluye este punto señalándose que que transcurrió los plazos y vencido, o mejor dicho, vencido el último plazo, la Dirección General de Agua dicta y publica una resolución con todos los derechos inscritos en el registro de agua, y en esa va a declarar a su vez la caducidad de aquellos derechos cuya inscripción no haya sido debidamente acreditada. Y entonces, la pregunta es, ¿se puede caducar? Bueno, acá lo que ocurre es que se trata de ordenar, se trata de recabar todos los antecedentes e información en torno a los derechos que se han ido confiriendo. El titular va a tener que dar cumplimiento a una carga, a una obligación de información, es un deber de información que se le establece en plazos bastante razonables que se pueden prorrogar. Y por consiguiente, si es que no lo satisface este deber de información, bueno, quiere decir que está implícitamente con ellos renunciando a su derecho. Es decir, nuevamente estamos frente a la hipótesis en que es el propio titular, por su inacción, quien, al no cumplir con este deber de información, con esta tramitación, va a entender que cesa o que abandona su derecho, es decir, su impulso es el que lo va a situar en esta condición en que va a quedar caducado su derecho. Finalmente, me quiero referir al artículo 134 bis, que establece el procedimiento conforme al cual se va a poder reclamar por el titular del derecho de aprovechamiento de agua cuando estime que la declaración de caducidad o la extinción de su derecho adolece de algún vicio o de alguna ilegalidad. Esta norma sí me merece ciertas reservas de constitucionalidad y por consiguiente voy a referirme a ella de manera más particular. Decíamos que la Dirección General de Aguas publica una resolución, o va a publicar una resolución que contenga el listado de los titulares de los derechos de aprovechamiento de aguas que no hayan hecho uso efectivo del recurso y que sean susceptibles de extinguirse de conformidad a lo que se regulan las normas del artículo 6 bis, 129 bis 4 y 129 bis 5. Y esa publicación se considera como notificación suficiente para abrir el expediente administrativo de extinción del derecho de aprovechamiento. Y entonces el titular de ese derecho de aprovechamiento, que a consecuencia de la publicación que va a realizar la Dirección General de Agua, se vea afectado en sus legítimos intereses, puede oponerse a ello en un plazo que se le confiere de 30 días a ser incluido en dicha resolución. Puede aportar la prueba
que acredite el uso efectivo del recurso. Y este artículo señala que la Dirección General de Aguas, de oficio o petición de parte, tiene que realizar las gestiones encaminadas a verificar si es que hay o no uso de las aguas. Pero concluye decidiendo la Dirección General de Aguas, resolviendo si se configura o no la extinción del derecho o si procede a declarar la caducidad del derecho. Y estas resoluciones se le notifican al afectado. El proyecto abre la opción de que sea notificado por correo electrónico, que haya comparecido ante la Dirección General de Agua, en fin, introduce una pequeña enmienda a las normas actuales en el 136 y 137. Y en contra de lo que se decida entonces por la Dirección General de Aguas, el afectado puede presentar una reconsideración, la que se regula en el artículo 136 del Código, o un reclamo a la Corte de Apelaciones, lo que está regulado en el artículo 137. Entonces la pregunta aquí es, si es constitucional la facultad que el proyecto le entrega a la Dirección General de Aguas para caducar o extinguir un derecho, y por consecuencia el procedimiento que está diseñado en el artículo 134 bis, para que el titular de ese derecho afectado reclame de esa decisión administrativa. Y aquí definitivamente mi respuesta es que eso no es constitucional. Eso no es constitucional. ¿Por qué? Porque resolver si concurren los supuestos fácticos que conducen a declarar la caducidad o extinción de un derecho es una actividad típicamente jurisdiccional que la Constitución reserva exclusivamente a los tribunales de justicia. Y esto está claro en el artículo 76, en el artículo 19 número 3, que exige que cuando se configure un tribunal este sea independiente, imparcial, idóneo, que prohíbe las comisiones especiales, que exige que toda sentencia de un órgano que resuelva una controversia debe fundarse en un proceso racional y justo, y lo cual supone que se tiene que recurrir ante una instancia que cumpla con esas condiciones o características antes reseñadas, entre otras garantías. Establecer y ponderar hechos, examinando las pruebas que en un contencioso se rindan, y más que eso, calificarlos jurídicamente para declarar la caducidad o extinción de un derecho, me parece a mí que es una competencia privativa del juez ordinario, que éste debe ejercer ajustándose estrictamente a la garantía del debido proceso. Y este, a mi juicio, es un punto pacífico, tanto hoy en la doctrina como en la jurisprudencia. Si uno revisa la infinidad de recursos de protección que se han interpuesto en contra de la Dirección del Trabajo o de otros órganos que ejercen facultades fiscalizadoras cuando imponen sanciones, se han acogido casi en su totalidad cuando se han calificado por las autoridades, por los funcionarios administrativos, hechos que se subsumen en normas jurídicas, que implican una ponderación, que suponen un análisis, que deben ser luego considerados después de que sean establecidos para una determinación de orden jurídico. Y en esto la jurisprudencia es reiterada. Es más, el legislador en esta materia ha ido avanzando progresivamente y enviar a una autoridad administrativa del más alto nivel, por cierto, el director general de Agua, la facultad o asignarle la facultad para que extinga o caduque un derecho, ¿no? Creo yo que supone que este legislador estaría volviendo a épocas en que esto se planteó y se empezó a corregir. Y yo diría, ¿cuándo ocurrió esto? Esta discusión se dio con mucha fuerza con ocasión de
la ley de concesiones de obras públicas, en que allí se regula que el término de la concesión no es, con todas las potestades que tiene el MOP, con toda la naturaleza jurídica de ese contrato de obra pública, que habilita a los inspectores fiscales y al MOP para ejercer una potestad de dirección muy directa en relación a esos contratos para ir exigiéndole a los concesionarios el cumplimiento de sus obligaciones. Pero llegó hasta ahí. ¿Y qué es lo que se estableció por ese legislador? Que cuando se estimase que había un incumplimiento contractual que justificase el término de la concesión, bueno, aquello debía ser requerido por el MOP ante la Corte de Apelaciones en un reclamo especial o ante el sistema de solución de controversias que establece la nueva ley de concesiones de obras públicas a partir del año 2010. ¿Y cuál es esta? Ante la Comisión Arbitral. Y por lo tanto, radical, a mi juicio, esta decisión final para extinguir un derecho de aprovechamiento, para caducar o declarar la caducidad de un derecho de aprovechamiento de agua en el director general de agua, por solvente que sea esa institución y su autoridad y la prudencia con que se pueda actuar, y con todo el criterio técnico y la especialidad que se pueda sostener en abono de esa tesis, me parece a mí que no se viene en caso alguno con la norma constitucional. Además, este artículo 134 bis, creo yo que conculca el derecho a la tutela judicial efectiva. Porque si bien es cierto que se le otorga al titular del derecho de aprovechamiento de aguas caducado o extinguido el recurso del artículo 137 del Código de Aguas que puede interponer, ya dije, ante la Corte de Apelaciones, no es la vía procesal idónea para discutir en esa sede una controversia de esta entidad. Porque más allá de la observación que formuló la Corte Suprema en su último informe evacuado a la Comisión de Agricultura del Senado, en el sentido de que la regla de orden procesal que se aprobó limitaría o restringiría al legitimado activo al momento en que se facultaría solamente al interesado, y en ese sentido restringiría, se apartaría de la lógica de los interesados del artículo 21 de la ley de base de los generales de los procedimientos administrativos. Más allá de esa observación, que me parece muy atendible y que creo que se debe revisar, lo cierto es que esa renovación del artículo 137 no es más que una impugnación de orden formal para la revisión de la legalidad. Está bien para reclamar cuando se incluye indebidamente en el listado a un titular de un derecho de aprovechamiento y se le exige el pago de la patente por no uso. Está bien para discutir lo concerniente a un cambio de punto de captación, pero la entidad de la decisión que aquí se quiere someter a revisión por la vía de este reclamo del artículo 137, esto es la extinción o la caducidad del derecho, creo que excede las idoneidades o las bondades que brinda este instrumento. Salvo que se reformara esta disposición para explicitar que se va a poder rendir prueba, que va a ser un contradictorio claro, en donde no solamente se van a examinar cuestiones de naturaleza legal, salvo que se reformara el artículo 137 con la finalidad de recoger algunas tendencias jurisprudenciales o algunos criterios de los tribunales que son contradictorios en el entendimiento que se ha tenido de este reclamo. Creo que lo lógico, lo razonable sería que lo concerniente o todo lo relativo a la discusión de la extinción o caducidad de un derecho debiera plantearse en sede de un juicio sumario ante un tribunal civil. Y la iniciativa para solicitar que se declare extinto o caduco un derecho tiene que ser de la Dirección General de Agua. No puede, creo yo, radicarse en esta autoridad administrativa una resolución
de una entidad tal. Y por lo tanto, en torno a esta última disposición en el artículo 134 bis, creo que hay que revisar estas consideraciones generales que he planteado sobre su constitucionalidad. Presidente, no me quiero extender más. He hecho referencia general a los 4 puntos. Entiendo que hay otras cuestiones que también han suscitado algunas dudas, como por ejemplo lo referido a la limitación de acceder a indemnización en caso de que se declaren restringidos ciertos derechos en su ejercicio, pero me parece que lo que he comentado viene a ser lo más relevante, a mi juicio, de la iniciativa en el análisis constitucional que se debe realizar. Eso es todo. Gracias, profesor, por la amplia exposición. Sería importante si yo traté de tomar apuntes, si nos acompañara alguna minuta de la presentación. Me parece muy didáctica el seguimiento de cada uno de ellos, y ofrezco la palabra a nuestros invitados. Senador Buenchumilla. Presidente, muchas gracias, presidente. Quiero partir señalando que me ha parecido la exposición del profesor muy extraordinariamente clara, muy pedagógica además, para darnos una visión completa de los temas que estamos viendo. Una primera visión general que él llamó propedéutica, que me parece muy bien, para después analizar detalladamente 4 puntos centrales. Yo creo que ha sido muy iluminadora para las decisiones que tenemos que tomar nosotros, y en consecuencia solo me cabe, digamos, complacerme de haber invitado al profesor por su claridad, digamos, en relación con todos los temas. Solo tengo una duda y una pregunta que hacer al profesor respecto del último punto, respecto del procedimiento de reclamo, en relación con las facultades que le estamos dando a la Dirección General de Agua, en relación con la extinción o la caducidad de los derechos. Entonces, la duda que me plantea, profesor, es que nosotros, llevamos muchos años en el Parlamento, tanto el presidente de la comisión como el senador Pérez y yo mismo, y en innumerables proyectos de ley nosotros le estamos dando facultades a determinados organismos del Estado de toda naturaleza para resolverse estas cuestiones. O sea, estamos estableciendo en alguna medida ciertas comisiones para que tengan decisiones específicas sobre determinados puntos. Es verdad que en relación a lo que él señalaba respecto a que este punto es pacífico en la doctrina y la jurisprudencia, él colocaba el ejemplo de las concesiones de obras públicas. Pero, por ejemplo, yo en la experiencia que tuve como alcalde, la propia municipalidad está resolviendo cuestiones administrativas en forma permanente. Por ejemplo, con la Dirección General de Obras, con los permisos comerciales, las patentes comerciales, el uso de los bienes nacionales de uso público, las calles, las plazas, que en este caso están a cargo de las municipalidades. Me recuerdo también lo que hacía impuestos internos antes que hubieran tribunales tributarios, donde los propios impuestos internos resolvían las cuestiones tributarias respecto a los contribuyentes. Estoy pensando en los organismos que creamos al alero del Ministerio de Hacienda, que ven toda la parte económica y financiera. Y aunque esos temas son una suerte de tabú, donde nadie se mete con Hacienda, ni con los economistas, ni con los organismos financieros, las superintendencias, por ejemplo. Entonces yo digo,
¿Cuál es la línea de constitucionalidad respecto de establecer en ciertos organismos del Estado algunas facultades para decidir ciertas cuestiones? ¿Es la naturaleza del organismo en el sentido que sea una comisión que sustituya a los tribunales? ¿O es lo controvertido? Lo controvertido en el sentido de que, ¿qué es lo que tiene que decidir esta comisión? En este caso, ¿es porque tiene que decidir la caducidad o la extinción de un derecho? ¿O podríamos otorgarle otras facultades que no fueran tan intensas como es la extensión de derechos? Entonces, ¿qué es la naturaleza del organismo? ¿Es lo controvertido en relación al Estado y las partes? ¿O es porque esta comisión no cumplió los procedimientos del debido proceso, tal como lo exige el artículo 19, numeral 3 y otros, respecto de la bilateralidad de la audiencia, respecto de las pruebas, etc.? Entonces, ¿cuál es exactamente, digamos, la inconstitucionalidad? ¿La naturaleza del organismo que estamos creando? ¿Lo controvertido que tiene que decidir? ¿O el hecho de que no se cumpla el debido proceso? Esa es la duda y la pregunta que quería formularle al profesor. Muchas gracias, senador Huanchumilla. Senador Pérez. Gracias, presidente. Yo también quiero sumarme a la claridad cual el profesor Pfeffer nos ha explicitado su posición, su postura frente a los temas que los cuales estamos debatiendo. El debate en la comisión ha estado básicamente centrado en el hecho de que pudieran existir dos regímenes para administrar el tema de las aguas y que el tema de la temporalidad pudiera ser un tema de discusión constitucional, básicamente porque la norma constitucional pertinente a lo que le entrega es la propiedad, y ahí viene la discusión si es que la propiedad puede ser temporal en ese sentido. Porque en otros momentos, en otras materias, como las concesiones de obras públicas, el derecho se establece siempre forma parte de la naturaleza, de la esencia de esa concesión, su temporalidad. En el caso de las aguas se ha ido trabajando en otra dimensión, pero me parece clara su postura, digamos, en la facultad del legislador, más allá de las controversias que podamos tener. Por lo tanto, lo que yo colijo de la exposición del profesor es que él cree que es posible tener dos estatutos distintos y los problemas de constitucionalidad o de dudosa constitucionalidad se podrían reflejar solo en aquellos aspectos del nuevo estatuto que permean hacia el antiguo. Puesto que, si bien no recuerdo bien si el inciso segundo del artículo 6, en muchos de los elementos de las características, de las condiciones, los requisitos del nuevo estatuto jurídico pasan a ser parte como el que acaba usted de manifestar con este constitucional, como es el procedimiento para la inscripción. Por ende, si es eso el tema de su postura de fondo, ¿qué otro podría tener dudas de mayor o menor entidad en materia constitucional el hecho de incorporar requisitos o características del nuevo estatuto jurídico hacia el antiguo? ¿Cómo podría separarse con claridad cuáles las características del que tiene el que ya se otorgó con el que se va a otorgar después de esta legislación? Hacer una diferencia mucho más clara y evidente y no transformar esto permanentemente a lo mejor en un litigio, porque yo tengo la impresión de que muchas de estas cuestiones pueden terminar, digamos, en pleitos y presentaciones ante el Tribunal Constitucional por parte particulares, no ya por parte de lo que es parte del Congreso o como una mirada conjunta del proyecto. Entonces,
¿quién nos pudiera decir, digamos, cómo separar ambos elementos para evitar esa judicialización posterior, que a mi juicio, por lo menos en mi opinión, y puedo estar equivocado, está bastante presente en el hecho de aplicar ciertas normas del estatuto que se crea ahora a los antiguos derechos de aprovechamiento. Eso, presidente. Gracias, Víctor, por perdón. Y insistir, digamos, la necesidad de la minuta que nos pudiera pasar, digamos, para poder estudiarla con mayor precisión. Gracias, senador. Me había pedido la palabra don Carlos Esteves. Presidente, por su intermedio, no, una acotación que puede ser útil para la comisión. Bueno, obviamente agradezco la muy lúcida exposición del profesor, muy clara, por cierto, y creo que deja planteado un tema no menor vinculado con el artículo 134 bis que corresponderá evaluar, que no estaba dentro del eje de los artículos que ha estado viendo la comisión, pero es un punto muy interesante. Solamente hacerme cargo de un segundo elemento que se planteó, quizás secundario, porque el mismo profesor lo planteó como algo secundario, de que se deriva del artículo primero transitorio que se refería a los plazos para la extinción de los derechos nuevos. Yo tengo la impresión que eso quedó regulado, quizás no del todo bien regulado, pero en el artículo 16 transitorio, que probablemente el profesor no alcanzó a revisarlo. Pero en el artículo 16 transitorio se establece una norma especial de plazos para aquellos derechos de aprovechamiento consultivo y no consultivo, porque se remite al 129 bis 4 y 129 bis 5, para que comience el cómputo con posterioridad a la publicación de la ley. Más allá de que es un texto que se pueda revisar. Dice, para leerlo exactamente como dice, el artículo 16º transitorio, que si no me equivoco debe estar por la página 259, 260 el comparado, dice algo así como: para los efectos de la contabilización de los plazos de no uso de las aguas asociadas a dichos derechos, esta comenzará a regir desde el 1 de enero del segundo año siguiente a la fecha de publicación de la presente ley. Entonces, ahí hay un tema que puede ser también tenido a la vista por la comisión ante este debate. Eso es todo, presidente. Gracias, Carlos, por la intervención. Y si no hay más preguntas, al menos que de los que vea aquí en la pantalla, yo quiero también formular alguna pregunta, pero no quiero dejar pasar el agradecimiento, profesor, de la claridad y el orden. Yo creo que tenemos una legislación tremendamente importante, que tenemos que eludir el debate, hacer una nueva legislación, pero claramente avanzar. Me parece muy bien la referencia que usted hace a la reivindicación y la claridad de que estamos hablando de un bien nacional de uso público, que desde el año 67 así ha sido consagrado, y que esto claramente, como usted lo indicaba, las obligaciones a un titular del derecho a aprovechamiento obviamente tiene mayores obligaciones, son más intrusivas que otros derechos de propiedad. No estamos hablando de un derecho de propiedad sobre cualquier elemento, sino un derecho de propiedad sobre el agua, un bien nacional de uso público que cambio climático, escasez hídrica y una serie de otros elementos claramente genera una realidad de tremenda preocupación. A mí me gustaría dos referencias. Respecto al catastro público de agua, creo que un gran problema, independiente de la discusión jurídica que se ha dado sobre este derecho de aprovechamiento, es la falta de transparencia. Creo que la opacidad en la inscripción de derechos, en la disponibilidad de estos recursos, es algo que ha atentado a su transparencia y efectivamente a tener un sistema público. Usted hacía en el punto 2 de
su enumeración, número 3, perdón, la caducidad que opera respecto de la no inscripción en este catastro público de agua. Yo creo que ahí no solo un elemento de publicidad, sino que es un tema también de transparencia, un principio de transparencia que está incorporado hoy día en nuestra Constitución, que es fundamental. Hoy día ningún ciudadano, nosotros tuvimos que oficiar a través de distintos medios para saber cómo están otorgados los derechos de agua. Hoy día es una opacidad que, insisto, favorece al especulador, al tránsfuga, a quien quiere ocultar, quiere enmascarar este derecho, que si ha sido otorgado por la autoridad no tendría por qué tener tanta dificultad. Entonces, poder precisar la importancia que para usted tiene este registro público de aguas. Y por último, me sumo a la pregunta que hacía el profesor Buenchumilla. Y cuando usted establece que habría alguna reserva de constitucionalidad en el procedimiento de reclamo, ¿por qué? Me vienen a la memoria los mismos procesos que señala la Inspección del Trabajo. También no es conteste la jurisprudencia en términos de los reclamos. No veo ahí la entidad de esta inconstitucionalidad. Si pudiéramos, digamos, precisar algo, está en la naturaleza del derecho, está en el procedimiento, está en la Constitución de la propia Dirección General de Agua y la inconstitucionalidad. Eso, agradecerle, y tiene la palabra para poder contestar las inquietudes. Sí, respecto de los comentarios y las observaciones muy atinentes del senador Buenchumilla, es cierto que los alcaldes tienen potestades para no renovar una patente comercial, una patente de alcoholes, para privar al titular de un permiso de uso de un bien nacional de uso público. Pero esas son prerrogativas, son facultades que se ejercen porque la naturaleza de los bienes que están implicados no dan cuenta de un derecho pleno. Tratándose de las calles, de las plazas, los permisos que los municipios otorgan son precarios. Y esto es un punto que está asentado y definido así jurisprudencialmente. No se está privando en esos casos de un derecho íntegro. Acá lo que ocurre es que se obtuvo el derecho de aprovechamiento y, en definitiva, por no haberse ejecutado las obras, se extingue en un procedimiento que tiene su curso ante una autoridad administrativa, que naturalmente está diseñado para cumplir con todos los estándares propios del debido proceso administrativo, pero que implica que la decisión de la extinción sigue quedando radicada en esa autoridad administrativa de un derecho que es íntegro, que es pleno. Es más, hacía referencia a que el artículo 137, que reconoce este reclamo de ilegalidad, es insuficiente, porque ocurre que la interposición de ese reclamo no va a suspender el efecto del acto administrativo impugnado. Y por lo tanto, esa declaración que hizo de caducidad o la resolución de extinción del derecho el director general de Agua, respecto de su titular, por tratarse de un acto administrativo regido por la Ley de Bases Generales de los Procedimientos Administrativos, la Ley 19.880, produce plenos efectos y se entiende extinguido o declarada la caducidad de inmediato, salvo que, interpuesto el reclamo, la Corte diera una orden de no innovar, lo que es una eventualidad. Enseguida, en ese reclamo, ya observé, no existe el espacio, la latitud procesal suficiente como para discutir con suficiente garantía de debido proceso
sobre la entidad, el efecto de esa declaración de caducidad o de extinción. Entonces, es cierto que muchas autoridades administrativas van resolviendo, van decidiendo en aplicación de normas, pero lo hacen en torno a situaciones que comprueban en calidad de ministro de fe, frente a hechos objetivos, frente a hechos que son más específicos o puntuales, pero no a una ponderación más acabada o compleja, o un análisis que puede suponer ciertas apreciaciones de orden subjetivo. Y entonces, claro, cuando el inspector sanitario concurre y constata que no se cumple con cierta normativa legal o reglamentaria que prevé el Código Sanitario e impone una sanción de multa, bueno, va a sacar la fotografía, va a levantar el acta, va a considerarse el ministro de fe, y el afectado, cuando reclame por vía de protección en contra de esa resolución, bueno, va a sostener de que aquel actuó como comisión especial y los tribunales le van a poder decir que no fue así porque el hecho no supuso, no implicó por parte de ese funcionario fiscalizador o esa entidad administrativa una ponderación o un análisis de los antecedentes, de las pruebas y de la subsunción de las normas en los hechos que se establezcan. La declaración de extinción de un derecho o la declaración de caducidad de un derecho es una cuestión, a mi juicio, típicamente jurisdiccional, y en esa línea, me parece a mí, debe asignarse la definición final de aquello a los tribunales, Y a eso atendía yo cuando observaba que a partir del 2010 uno observa que hay una tendencia clara del legislador de ir radicando decisiones que imponen análisis acabados de supuestos fácticos, de análisis de pruebas, de equilibrios y de aplicación de normas a los tribunales. Entonces, es lo controvertido, es la entidad del efecto que esta declaración de caducidad o de extinción en relación al derecho va a generar, la que a mi juicio justifica revisar este punto para analizarlo bajo la lógica, bajo la óptica de entregárselo a una decisión de los tribunales de justicia. No es una cuestión de debido proceso. La norma, del modo en que ha sido concebida y que está propuesta en el texto aprobado por la Comisión de Agricultura, resguarda el debido proceso e incluso le impone a la Dirección General de Agua la obligación de realizar diligencias, de recabar información para tener todos los antecedentes que le permitan, bajo ese supuesto, decidir. Pero lo que dice en relación con la resolución final, a mí me parece que esta es una cuestión que esencialmente se le tiene que reservar por una lógica de principio de debido proceso a los tribunales. Enseguida se formulaba la observación por el senador Pérez sobre si puede existir una propiedad temporal. Bueno, de hecho la existe hoy. Si la Constitución hace referencia a las distintas especies o clases de propiedad, cuando hablamos nosotros del usufructo, estamos haciendo referencia a una propiedad temporal. Se constituye el usufructo por un plazo de 5 o 10 años o por la vida del nuevo propietario. Allí estamos frente a una especie de propiedad típicamente temporal. El legislador tiene discreción, el legislador puede ir configurando las distintas especies o tipos de propiedad, lo dice el artículo 1994 en el encabezado, cuando hace referencia a que la Constitución asegura a todas las personas la propiedad de sus diversas especies, sobre todo de clase de bienes corporales o incorporales. Entonces, cuando hacen referencia a las distintas especies de propiedad, naturalmente se debe entender íncipe allí, en esa expresión, que hay propiedad perpetua y que hay propiedad temporal. No existe, y creo que esa es una cuestión que lleva a confusión. No existe una sola propiedad que sea perpetua. Obviamente hay propiedad perpetua que se transmite, pero hay propiedad temporal. El típico caso es el usufructo. Luego, creo que el proyecto, y atiendo a otra observación del senador Pérez, diferencia claramente lo que es el estatuto que rige a los derechos
nuevos de los derechos preexistentes. En ese sentido, me parece a mí que en torno a los derechos nuevos no se puede justificar mayor reserva de constitucionalidad, ni siquiera cuando estos derechos nuevos se van a otorgar sujetos a un plazo, y que además es un plazo relativo porque se puede prorrogar. El legislador lo ha previsto. Y enseguida, el hecho que se ha comentado, se ha dicho, de que al tratarse de derechos temporales van a ser mucho más precarios y van a limitar el acceso a créditos porque el acreedor va a quedar expuesto a que ese plazo concluya. Bueno, eso ocurre cuando se hace todo análisis de crédito y se da, por ejemplo, en hipoteca una propiedad con un usufructo o el usufructo, digamos. Entonces, ese aspecto de temporalidad, digamos, va a ser un análisis de riesgo que va a tener que hacer el acreedor, digamos, y que está asociado a la naturaleza intrínseca del derecho. Enseguida, la observación que formulaba el presidente de la Comisión respecto al catastro público de agua, efectivamente hay allí un instrumento que tiende a transparentar y que además es una medida imprescindible para la gestión eficiente del recurso. La administración tiene que contar con todos los antecedentes, y si bien yo entiendo que en este último informe que evacuó la Corte Suprema, uno de los ministros de ella previene de que no se justificaría la existencia de de una doble inscripción, la inscripción en el registro de propiedad de aguas que lleva el conservador de bienes raíces respectivo con este catastro público de aguas. Bueno, pareciera que son medios, pareciera que son instrumentos completamente distintos, que además al tenor del contenido de información que contiene el catastro público de agua, a mi juicio, se justifica plenamente su existencia. Pero no es un tema de solo transparencia, que es, por cierto, necesario, no es un tema de ponerle coto a la opacidad, que es un mal evidente, digamos. Es una forma en que se cuente con toda la información por parte de la autoridad, y además yo creo que revela que es una obligación de deber informativo que además puede producir algún efecto para prevenir la especulación de que tanto se habla en relación a estos derechos de aprovechamiento de agua. Y finalmente, reitero, haciéndome cargo también de la observación del presidente de la Comisión, que este proceso de reclamo que prevé el artículo 137, digamos, a mi juicio no cuenta con las fortalezas suficientes a fin de promover ante los tribunales una discusión en que esté envuelta la extinción o la caducidad de los derechos, ¿no? Eso tengo la impresión que estamos frente a un instrumento insuficiente. Las Cortes conocen efectivamente hoy, a través de este reclamo que otorga el artículo 137, de impugnaciones que se dirigen en contra de resoluciones dictadas por la Dirección General de Aguas, pero las entidades de esas controversias son menores. Y además el entendimiento, las lógicas con que en general las Cortes se aproximan a conocer reclamos de legalidad o de ilegalidad, según sea quien lo esté mirando, digamos, es un análisis un poco más restrictivo. La percepción que se tiene desde el tribunal es que, bueno, ese recurso, al ser un reclamo, debe atender a la denuncia de ilegalidades específicas, pero aquí, cuando se trata de el examen y la definición o resolución de si se extingue o no un derecho, esa plenitud jurisdiccional tiene que aflorar
y darse el espacio a través del instrumento procesal idóneo a ese fin. Eso quería observar, señor presidente. Muchas gracias, profesor, por la exposición. ¿Se ofrece la palabra sobre esta última intervención o si no hay más preguntas, liberamos al profesor Pfeiffer y le insistimos lo de la minuta que es importante para efectos de tenerla a disposición? No hay más preguntas. Agradecer, profesor, su concurrencia sin perjuicio de poder llamarlo o invitarlo al proceso de discusión en particular de este proyecto. Y antes que levantemos, nosotros con el profesor Pfeiffer terminamos la ronda de profesores o profesoras que se habían invitado. Yo le he pedido a la Secretaría que pudiera hacer un resumen de cada una de las exposiciones y ya convocar para la próxima sesión para comenzar a votar aquellos aspectos que según el mandato de la sala nos corresponden de constitucionalidad, que fue lo que nos mandató la sala. Si les parece, para también tomar ese acuerdo y también esperar la incorporación o la asunción del nuevo integrante de la comisión por el reemplazo que va a ser la bancada del Partido por la Democracia. ¿Le parece, señor secretario, algún otro tema pendiente? Mañana tenemos un problema práctico. Mañana habíamos citado comisión en la tarde de la Comisión de Constitución, pero estamos convocados mañana desde las 15, las 19 horas, a total despacho del proyecto de ley de límite a la reelección. Por tanto, dejaríamos sin efecto esa sesión, no obstante que la secretaría de ese proyecto no es Rodrigo, sino que es Vázquez, Ignacio Vázquez. Me he estado contactando con ellos y vemos si podemos hacia el jueves o viernes, de acuerdo a la sala, poder convocar a una sesión ordinaria de nuestra comisión. Presidente. ¿Les parece? Presidente. Don Rodrigo. Sí, una duda nomás. El Ejecutivo había señalado que quizás querían presentar un punto de vista constitucional sobre el punto, solo para aclarar esa inquietud. No sé si el Ejecutivo mantiene ese criterio. Si no, nosotros podemos entregar antes de la próxima sesión un resumen y recopilar las minutas que hemos recibido. Solo eso, presidente. Sí, presidente. Director. Gracias, presidente. Es un tema que aún nosotros no hemos demorado en resolver. Yo consultaría si es posible darnos plazo hasta mañana, como último plazo, para plantearle a usted, presidente, la posibilidad de que tengamos un invitado del Ejecutivo en la próxima sesión. Lamentablemente me hubiera gustado tener ya el nombre de esa persona hoy, no lo tengo, pero sí el día de mañana podría tenerlo y plantearlo eventualmente para que usted tome la decisión. Señor secretario. Sí, perdón, se me quedó en el tintero. Lo habíamos conversado antes, senador. Hay un profesor que había pedido, el profesor Ramírez, que había pedido al senador Arboe que también escuchara la comisión. Supongo que eso se verá con usted, presidente. Sí, lo había solicitado el senador Arboe. He estado tratando de ubicar tanto a Arboe como a Araya en el transcurso de esta discusión, respetando, digamos, lo anterior, pero también respetando a quién se va a incorporar. Y lo voy a ver directamente con ellos para, si les parece, con las dos personas involucradas. Ya que estamos en sesión todavía, me gustaría que resolviéramos lo que ha planteado el Ejecutivo. Usted se refiere, director, que
presentarían un abogado o alguien del propio Ejecutivo para ver cuál es la precisión jurídica de los artículos que declararía, que, digamos, sobre los cuales habría cuestionamiento de constitucionalidad. Yo quiero recordar que cuando el ministro Moreno hizo la presentación, y tengo por acá el artículo, digamos, la presentación en papel, se hicieron aproximadamente 6 o 7 observaciones. Si es reforzar eso, no sé si es redundante, teniendo en consideración que creo que el ministro fijó adecuadamente desde su punto de vista cuál era las observaciones de constitucionalidad de determinados artículos. Son 6 o 7 que ellos enumeraban, 7 para ser exacto. Sí, presidente. Sí, tiene la palabra, don Oscar. Sí, presidente, efectivamente, el ministro en su presentación señaló los puntos los cuales a nosotros nos parecería interesante abordar desde el punto de vista constitucional. Él no lo abordó en estricto rigor, sino que solamente los listó. Lo que nosotros querríamos tener la posibilidad de abordarlos desde el punto de vista constitucional, desarrollar los argumentos por los cuales esos puntos nos preocupan. Nos parece que esa parte aún no se ha hecho. Y en ese sentido, tener la posibilidad de desarrollar esos puntos desde el punto de vista constitucional sería importante para el Ejecutivo. Presidente. Víctor. Sí, cuando el ministro los puso de una manera general diciendo que había 6 o 7 puntos donde había dudas de constitucionalidad. Por lo tanto, a mí me parece pertinente que si el gobierno va a tener a alguien o va a definir una postura más precisa, digamos, en materia jurídica constitucional, pues lo escucharé. Por lo tanto, generar, digamos, que sea la próxima sesión la última, donde escuchemos a especialistas sobre esta materia para después entrar al debate y empezar a votar. Yo no sé si la proposición del senador Arboe, del profesor Ramírez va a permanecer, digamos, en el tiempo, pero creo que sería bueno que el gobierno, que hizo una exposición más bien general, no jurídica, sobre los temas que ellos creían que había dudas constitucionales, poder expresarlo ahora. Claramente, si mañana está el nombre, pudiéramos el próximo lunes y la sesión siguiente empezar a votar. Senador Buenchumilla. Presidente, a mí me parece que si el Ejecutivo estima pertinente tener una opinión constitucional desde su punto de vista e invitar a un profesor que dé cuenta de eso, a mí me parece bien, me parece pertinente escucharlo. Y después de eso, entonces, fijaríamos la fecha para empezar a votar con todos los argumentos que tenemos encima de la mesa. Perfecto. ¿Habría acuerdo recogiendo las inquietudes? Yo lo que le pediría a Oscar que ese planteamiento sea hecho llegar al presidente y a la Secretaría para nosotros convocar con la debida antelación. Nosotros estamos sesionando los lunes en este horario para poder resolver y de esa manera cerrar el lunes 2 o 3, no recuerdo qué fecha es, cerrar ya definitivamente con las exposiciones de todos y cada uno de los actores y en lo personal mandatar al presidente para conversar con Arboe y Araya, que digamos la petición que esa bancada había solicitado para ese profesor y sin perjuicio de eso poder tener zanjado, si es positivo, el lunes los temas pendientes y ya hacer el calendario de votación la semana subsiguiente. ¿Habría acuerdo con ello? Sí. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias a todos los invitados. Cuídense del contagio. Y nuevamente reiterar, profesor, gracias por la didáctica exposición de hoy día. Y también a nuestro director y exdirector de Agua, que también han estado acompañándonos en este seguimiento. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta y, ojo, mañana queda sin efecto la convocatoria porque tenemos una agenda bastante tarde.
bastante extensa. Yo lo que pediría, no sé si Víctor, esto es un poquito fuera de la comisión, que he tratado de insistir a la mesa y a los comités que sea lo más ordenado posible los horarios de funcionamiento de la sala, porque esto de hacer sesiones especiales, reconvocarlas, está afectando el trabajo de la comisión. Yo le pediría tanto ahí al comité de la Democracia Cristiana como de la UDI insistir en eso. Si tenemos un buen calendario de horario de sala y tenemos un buen calendario de horario de comisiones, esto funciona mejor. Le pediría si se lo pueden indicar a su... ¿Usted tiene más injerencia en la mesa, presidente? Pero que esto tiene que ser colectivo. Gracias. Muy bien. Adiós. Chao, chao. Chao.